a quien está escuchando. Hoy vengo a hablar sobre Pájaros de invierno. Es una novela que desde el vamos a mí no me gustó, puesto que está narrada en segunda persona. La mayoría de obras que yo he leído están o en primera o en tercera persona. En primera persona, la historia está narrada como si tú, el lector, fuera aquel que está viviendo la experiencia. Por ejemplo, en vez de que diga Harry lanzó un Expelliarmus, dice lancé un Expelliarmus. ¿Por qué? Porque la referencia está en que se hace todo desde la primera persona. Cuando es tercera persona, bueno, es más sencillo. Harry lanzó un Expelliarmus. En este caso, al ser segunda persona, lo narra y es un poco ahí tramposo porque no es todo el tiempo que siga solamente un personaje, sino que puede contar todo lo que ocurre. Por ejemplo, en segunda persona es tú tomaste la varita y tiraste un Expelliarmus. La misma cláusula sería yo tomé la varita y lancé un Expelliarmus. Tú tomaste la varita y lanzaste un Expelliarmus. Harry tomó la varita y lanzó un Expelliarmus. ¿A qué se refiere todo esto? ¿O a qué quiero llegar? A que no me gusta cómo está narrado un libro en segunda persona. A mí no me gusta. Si bien he narrado algunos, suelen estar más bien en primera persona como contándole a alguien, como narrándole. Tú te veías tan bonita aquella noche, como quien escribe una carta hacia otra persona, en una cuestión más epistolar que una cuestión narrativa. En este caso nos narra la vida de una familia en Estados Unidos a mitad del siglo XX, poco más, porque sí tienen teléfono, porque sí tienen radio, obviamente hay luz eléctrica, pero el televisor es como algo muy raro de por allá, no tienen internet, de hecho yo pensé que era más viejo, yo pensé que era del siglo XIX, finales del siglo XIX, es un poco inexacto saber en qué momento cronológico está esto, podría estar en cualquier punto del siglo XX, como antes de los 70, de los 60, porque tampoco es que se hable acerca de cosas como fax o nada de eso. Pero en este caso lo que nace o la curiosidad que a mí me despierta es que es un grupo, es una familia, se supone que al tú, o sea, cuando te dicen tú tomaste, tú caminaste, tú nombraste, es uno de los tantos hijos que tiene esta familia es muy numerosa, solamente que ese tú que vendría a ser el personaje principal de la trama, es un niño que tiene hemo y filia. Esto que viene a significar que no puede coagular. Entonces, ese niño tiene muchos problemas y es una enfermedad que me parece desesperante a más no poder. ¿Por qué? Porque si tú te cortas, te puedes acabar de ir por ahí. ¿Por qué? Porque entonces esa herida no va a cerrar. O puede cerrar, pero va a cerrar con necesidad de ayuda profesional. Quiero decir, creo que la mayoría de personas, yo incluido, que está escuchando esto, si nos cortamos, obviamente vamos a, pues, a tener cierto fluido ahí brotando, pero no va a estar todo el tiempo cayendo como manantial o como fuente. En el caso de la gente con hemofilia como este niño, va a brotar todo el tiempo sin parar. Y ese es un problema muy grave. Esto está muy basado en el mundo rural de Estados Unidos. Es gente alejada de las grandes ciudades, es gente que no vive en las grandes ciudades. Y de hecho, el padre, como el gran patriarca de esta zona o de esta familia, llega a tener un accidente en el trabajo, lo cual le provoca que pierda un brazo. Derivado de ello, se tienen que mudar, porque también se pelea con el patrón y muchas veces se van mudando, mudando y nos va contando la historia a través de este tú y a través de esas casas que van conociendo, que de tanto mudarse terminan por convertirse el cambiarse de casa, como cambiarse de ropa. Ellos se cambian de morada como nosotros nos cambiamos de reloj o de ropa o de lo que sea. Pasan de sentimentalismos arraigados a un lugar físico y a un bien inmueble. Entonces es gente pobre, es gente que no tiene mucho dinero y es gente que sobre todo representa una cuestión muy fuerte de este ruralismo de Estados Unidos, de esta manera tan patriarcal de desarrollarse porque es el padre y él manda. A pesar de que le falta un brazo, él tiene que mandar, él tiene que tener esta sensación de poder sobre todos los demás, este macho de yo necesito que todos ustedes me obedezcan porque yo soy el macho y yo traigo la comida. Y la realidad es que sí. Sin embargo, también la madre se pone a trabajar porque se dan cuenta que no es suficiente el dinero que él puede ganar. También representa mucho el trato mal de él hacia ella.
hacia su esposa, la manera en la cual él la maltrata, la manera en la cual él pues lo utiliza como saco de boxeo, la manera en la como él incluso trata de tomar la vida de esta mujer en un momento. Y ese es uno de los momentos más cumbres de este libro, porque cuando trata de tomar la vida de ella, el chico se corta. Y tienen un gran problema, un enorme problema, porque ahora no únicamente es lo que él intentó hacer con ella, es también mucho de lo que pasó o de lo que está pasando con ese niño. Es vamos a llevarlo a que lo atiendan, porque si no lo atienden aquí se nos va a quedar. Súbelo al auto y vámonos. O pide un auto prestado. Sobre todo pide un auto prestado porque en ese episodio de alto impacto habían destruido el parabrisas del auto que tenían, entonces iban a tener demasiados problemas para poder explicar por qué llegas con un niño en esas condiciones, con esa enfermedad y en un auto con el vidrio totalmente roto. Entonces, ese es uno de los puntos álgidos. También es cierto que nace mucho de la inseguridad, los celos y la posesión que tiene este hombre, porque por ejemplo, uno de los problemas que de hecho nacen y el problema principal de por qué el niño acaba como acaba es porque él le da celos que su mujer se enamore del hombre que le está rentando la casa. A posterior también tiene problemas por celos y por celos y por celos. También se ve muy fuerte esta parte de voy a evadir mis sentimientos mientras yo ingiero cantidades absurdas de alcohol, porque parece que esta es la única manera en la que tengo para resolver mis problemas, algo muy del género masculino. Quiero decir, yo sí siempre he sido alguien que ve mucho esta parte de los géneros metidos dentro de la narrativa. Y me parece que el retrato que hacen de este hombre es bastante bueno, un hombre que se la pasa viviendo, un hombre que necesita sentirse poseedor, un hombre que se siente incluso un poco menos hombre por lo que le ocurrió. No estoy diciendo yo que piense eso, sino es la sensación que da. Con una mujer que para colmo de sus males es una mujer atractiva, que es una mujer que le gusta a los demás hombres, que es una mujer que no únicamente es ya, sino que es una mujer pues atractiva para muchos, ante la vista de muchos, obviamente también la vista de él. El libro llega a un punto de inflexión formidable, enfermizo, depresivo, rasposo, como me encanta a mí decir, cuando la hermana de la esposa se va a quedar a la casa con ellos. No voy a decir qué pasó, pero creo que quizá lo imaginan, entre la hermana y él. Y ese no es el problema per se, el problema es que después hay un evento de nuevo fortuito con una cantidad de destrozos grandísima, con una cantidad de ganas de dañar a la persona que se supone que amas, que me parece a mí enferma, que me parece a mí excesiva. No entiendo cómo es que puedes decirle a alguien que lo amas mientras haces este tipo de acciones. Así como no entiendo cómo te puedes quedar después de que casi te quita la vida y que si no te quitó la vida fue porque tenían que atender a tu hijo. O sea, sí, después de todo demostró cierto grado de humanidad, porque cualquier otro hubiera dejado que el niño perdiera la batalla mientras iba y acababa con la vida de la otra persona. Sin embargo, ¿cómo carajos haces eso? ¿Por qué soportas ese tipo de cosas? Y sobre todo también vemos esta clase de familia con muchos hijos, estos hijos que andan de aquí para allá, esta hija medianamente grande, que es la que de repente toma la batuta de la madre cuando la madre está incapacitada después de algún evento de corte, vio ya saben que lento, o sea, toma la batuta una niña, se vuelve madre de otros niños por un rato, cuando no debería de ser su papel. Esta manera del entendimiento de un Estados Unidos rural, que de hecho me recuerda mucho a Faulkner, me gusta. Esta incluso manera en la cual nos narra el niño que llega a darse cuenta que quizás su madre hubiera preferido no tenerlo es devastadora. Esa basura es devastadora, a mí me pegó. Y yo fui un hijo que sí querían tener. No me imagino un hijo que no querían tener. Es un libro sórdido, es un libro fuerte, es un libro que retrata mucho esta parte del sueño americano que no vemos. Este Estados Unidos que si bien ya no existe, porque es obvio que ya no existe ese Estados Unidos, sigue presente y sigue allá afuera. No es exactamente este, pero es gran parte de lo que es. No es el sueño americano de voy a vivir en Nueva York y voy a abrir mi florería y me va a ayudar una millonaria excéntrica. No es este Nueva York de vivo en un departamento con otro amigo y la vecina de enfrente me gusta mucho y le voy a ir a hablar y voy a acabar teniendo una relación con ella. No es este Nueva York de uno siempre está buscando departamento, novio o alquiler. No, trabajo, departamento o novio.
No es para nada eso, es otro tipo de Estados Unidos. Y como ya dije, incluso me remontó un poco a Faulkner. Sí, la maestra de Faulkner, claro está. Pero en general fue un libro que me acompañó, fue un libro que me divirtió, fue un libro con el que me la pasé bien, fue un libro que me cimbró. Y eso para mí hace que ya valga todo. Pájaros de invierno, una novela mediana. La leería de nuevo definitivamente, ¿no? Y de hecho hace poco la regalé en mi TikTok. Así que también si quieren ir, vayan, véanlo, den like. Y voy a estar haciendo un par de dinámicas que se traten de eso. Así que por favor, si no me sigues en ese lado, sígueme. Porque voy a estar regalando muchos de los libros que esté leyendo. Para, pues, para compartir un poco, que las letras vuelen de aquí. También he pensado en liberar libros en otros lugares, pero mejor los regalo después de una breve encuesta. Como sea, muchas gracias por haber llegado hasta acá.